Nadie estuvo allí cuando Holly exhaló por última vez, excepto Courtney. El reloj marcaba las 6:02 de la mañana. En la habitación 408 del St. Mary's Hospital, el monitor cardíaco pitó una última vez antes de quedarse en silencio, y la enfermera entró con pasos rápidos pero una expresión resignada. Sabían que ese día llegaría. Courtney sostenía la mano de su suegra con las dos suyas, como si eso pudiera retrasar lo inevitable. Afuera, el pasillo estaba desierto. Ni Travis, el hijo de Holly, ni pocos amigos que aún quedaban en la agenda amarillenta de Holly. Travis no respondió ninguna de sus llamadas. Stella ni siquiera había leído los mensajes que Courtney le envió durante la noche anterior. Todo lo que había hecho ese día, del anuncio de la muerte hasta la elección del ataúd, fue sola. Al llegar, encontró el sobre. Estaba en el fondo de su bolso, uno que había llevado al hospital por semanas. Era de color beige, con los bordes algo gastados, y llevaba su nombre escrito a mano. Stella, su otra hija, aparecieron. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Holly murió mirando a la única persona que había permanecido a su lado hasta el final. Y aunque Courtney no llevaba su sangre, sí cargaba con una lealtad que los verdaderos hijos nunca mostraron. Cuando regresó a casa esa tarde, Courtney lo hizo en completo silencio, sin radio, sin lágrimas, con una rigidez que nacía del agotamiento. Había pasado todo el día firmando documentos, hablando con el hospital, contactando a los... Pegada con cinta una llave antigua. Dentro, una sola hoja doblada con una frase escrita por Holly, en letras temblorosas pero claras. Ellos nunca me amaron. Ahora sabrán lo que es ser olvidados. Courtney pasó horas mirando esa llave. Era pequeña, de hierro oscuro, y tenía una forma peculiar, como las que se usaban en casas antiguas. No había ninguna dirección en el sobre, pero en la parte posterior de la carta, con una letra más apretada, Holly había escrito Sherbrooke Pine, 17 bytes menos a el final, del camino de grava, detrás del lago. Courtney no conocía ese lugar, pero al buscarlo en el GPS del celular, descubrió que estaba a poco más de una hora de distancia, en una zona boscosa, donde no recordaba que Holly tuviera ninguna propiedad. Decidió ir al día siguiente, sin avisar a nadie. No le debía explicaciones a Travis, no después de todo lo que había hecho o dejado de hacer en las últimas semanas. Cuando llegó al lugar indicado, lo primero que sintió fue una mezcla de sorpresa y tristeza. En el chalet estaba rodeado de árboles altos, con ramas secas que crujían con el viento. Parecía abandonado, pero no en ruinas, era más bien un lugar olvidado, como si alguien lo hubiese dejado atrás, sin querer mirarlo una vez más. La llave funcionó sin esfuerzo en la cerradura oxidada. Dentro, el aire olía a madera vieja, a polvo y a algo más difícil de describir. Quizás a recuerdos. Todo estaba tal como si Holly hubiera estado allí, poco tiempo atrás, a una manta doblada sobre un sillón, una tetera aún sobre la estufa, fotografías enmarcadas colgadas en la pared. Courtney sintió un nudo en la garganta. Ese lugar no era solo un secreto, era un refugio, un pedazo de vida que Holly había mantenido lejos de todos. En una de las repisas del salón, Courtney encontró una caja de madera con cerradura rota. Dentro había varios cuadernos de tapas duras, algunos amarillentos por el tiempo. Eran diarios, todos escritos por Holly. El primero comenzaba en 1987 y el último tenía anotaciones de apenas unas semanas atrás. Courtney se sentó en el sillón con la manta sobre las piernas y empezó a leer. Las primeras páginas hablaban de una mujer joven, llena de sueños, pero ya atrapada en una relación distante, con un marido frío y ausente. A medida que pasaban los años, los hijos crecían, y con ellos crecía también la indiferencia. Travis era descrito como un niño mimado, egoísta, que aprendió desde cedo a manipular con silencios y desprecios. Stella, por su parte, oscilaba entre la necesidad de aprobación y el desprecio velado por todo lo que no le ofreciera beneficio inmediato. Cada página era un golpe seco. Holly había escrito con claridad, sin adornos, sin victimismo. Documentaba cumpleaños en los que nadie la llamó, navidades donde cocinaba sola, enfermedades en las que fingían estar demasiado ocupados para llevarla al médico. Lo más duro de leer fue un párrafo de 2019, donde confesaba haber pensado en fingir una caída solo para ver si alguien aparecería. No, Lois, ya ni tengo ganas de ser cuidada, solo quiero que alguien me vea,
había escrito. Courtney cerró el diario por un momento, con las manos temblando. Entendió entonces por qué Holly la había elegido a ella, no solo para estar en sus últimos días, sino para llevar adelante algo que los demás jamás habrían entendido: el valor de la presencia silenciosa, de la lealtad, que no pide nada a cambio. En la habitación del fondo, detrás de una cortina gruesa que dejaba entrar apenas un hilo de luz, Courtney encontró otra caja, esta vez con documentos más formales en escrituras, certificados, papeles de inversiones y un sobre cerrado, con el nombre de una abogada, Margaret Keller. El sobre decía abrir solo en presencia legal en Courtney. No dudó, llamó al número que aparecía en una de las hojas, y para su sorpresa, la secretaria ya esperaba la llamada. La señora Holly dejó instrucciones claras para que usted la contactara apenas recibiera esa documentación, dijo con tono neutro pero firme. La cita se agendó para el viernes siguiente. Mientras tanto, Courtney volvió al chalet varias veces esa semana, organizando las cosas, limpiando con cuidado, leyendo poco a poco más fragmentos de los diarios que parecían escritos con sangre seca, cada uno más doloroso que el anterior. Llegado el día de la cita con la abogada, Courtney se presentó puntual en la oficina. Era un edificio discreto, sin placas vistosas, y Margaret Keller la recibió con una seriedad que anticipaba lo que venía. Le pidió que se sentara, cerró la puerta y extrajo una carpeta gruesa con el nombre completo de Holly. Lo que voy a leerle fue preparado con extrema precaución. Su suegra quiso asegurarse de que no hubiera lugar a dudas ni disputas. Anne Courtney no dijo nada. Escuchó cada palabra con el corazón en la garganta. Holly había dejado instrucciones detalladas. Anne Travis recibiría apenas el perdón que nunca mereció. Y Stella una simple alianza familiar como símbolo de una relación que ella sentía rota hacía décadas. To-do Dimas, propiedades, cuentas, inversiones, seguros, era para Courtney. Había audios, videos y peritajes psiquiátricos que demostraban que Holly estaba completamente lúcida al momento de tomar esas decisiones. Courtney no supo cómo reaccionar al salir de la oficina. No era solo la sorpresa de la herencia, era la responsabilidad que venía con todo eso. No podía dejar de pensar en el rostro de Travis cuando recibiera la noticia. Sabía que él no aceptaría fácilmente quedar al margen. Why así? Fue en esa misma noche. Llegó a casa con los ojos encendidos, acusándola de haber manipulado a su madre. Gritaba, exigía explicaciones, lanzaba insultos como si fuesen verdades. Courtney no respondió. Se limitó a entregarle una copia del testamento y se encerró en el cuarto. Lloró, no por tristeza, sino por agotamiento. Había entregado años de su vida a una relación que ahora se desmoronaba en gritos y amenazas. Lo que Travis no imaginaba era que Holly lo había previsto todo. Cada attack verbal, cada intento de desacreditar a Courtney, ya estaba anticipado y documentado por su propia madre. Pocos días después, Stella presentó una demanda legal para anular el testamento. Alegó que Holly había sido influenciada por Courtney durante sus últimos días, que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero en la primera audiencia, el abogado de Courtney presentó todos los archivos que Holly había dejado. Han grabaciones en las que hablaba con claridad sobre sus decisiones, exámenes médicos que avalaban su estado mental, y hasta registros de llamadas donde pedía, una y otra vez, que sus hijos la visitaran. Sin respuesta, el juez no tardó en rechazar la demanda. Stella salió del tribunal con los ojos llenos de rabia y la reputación hecha pedazos. En cuestión de semanas, perdió su empleo y empezó a enfrentar serias dificultades económicas. Travis, por su parte, intentó una táctica distinta. Reapareció con una actitud dulce, casi servicial, con flores baratas y discursos vacíos. Una tarde, Travis apareció en el parque donde había propuesto matrimonio a Courtney años atrás. Llevaba una caja pequeña en las manos y una sonrisa que no lograba ocultar la desesperación. Dijo que había encontrado una de las joyas de Holly, que quería entregársela como símbolo de un nuevo comienzo. Courtney abrió la caja. Dentro había un anillo, pero no era de Holly. Era falso, una réplica mal hecha, con una piedra de vidrio. Ella no dijo nada al principio. Lo miró con calma, le dio las gracias y luego sacó del bolso un sobre. Dentro estaban los papeles de divorcio, firmados,
esto también es un símbolo. Pero de cierre dijo sin elevar la voz en... Travis no insistió. Se fue sin decir adiós. Esa fue la última vez que se vieron frente a frente. Después de eso, Courtney respiró diferente, como si por fin pudiera llenar los pulmones, sin sentir que algo la apretaba por dentro. Dedicó los días siguientes a reorganizar su vida, a poner en orden sus pensamientos y emociones. Volvió al chalet varias veces y poco a poco empezó a verlo con otros ojos. Ya no era solo un lugar de secretos y dolor, ahora tenía potencial de convertirse en algo más. Fue entonces cuando nació la idea. Holly había vivido su vejez marcada por el abandono. Courtney sabía que no era la única. Empezó a pensar en cómo podía transformar ese lugar en algo útil, en algo que honrara de verdad la memoria de quien la había tratado con más humanidad que su propia familia política. En menos de 3 meses, el viejo chalet se convirtió en el proyecto más importante de su vida. Courtney lo restauró con recursos propios, contratando a trabajadores locales y recuperando muebles, fotografías y objetos que Holly había guardado con tanto cuidado. Lo nombró Holly's Haven, un espacio comunitario dedicado a personas mayores que enfrentaban el abandono, el duelo o la soledad. El primer evento fue una cena abierta, en la que se reunieron más de 20 personas del vecindario, la mayoría viudos o adultos mayores sin familia. Cercana, Courtney cocinó ella misma, sirvió cada plato con una sonrisa genuina y escuchó atentamente cada historia. No era caridad, era conexión. Y en esa conexión encontró propósito. Poco a poco, Holly's Haven se convirtió en un centro de referencia. Se ofrecían talleres de escritura, grupos de apoyo para el luto, tardes de té con música en vivo y hasta pequeños servicios de asesoría legal para quienes enfrentaban disputas familiares. Courtney se convirtió en algo más que la viuda olvidada. Por una familia rota, pasó a ser una líder comunitaria, una voz firme contra el abandono y la negligencia emocional. Fue entonces cuando decidió escribir. Llamó a su libro La carta que me liberó, en honor a aquel sobrearrugado que cambió el rumbo de su vida. El libro se viralizó. Gente de todas partes le escribía para contarle que también se habían sentido invisibles, descartados, olvidados. Holly había muerto, sí, pero había dejado un legado que nadie, ni siquiera sus propios hijos, podía borrar. La publicación del libro atrajo la atención de medios locales y luego nacionales. Courtney empezó a recibir invitaciones para hablar en universidades, fundaciones, centros comunitarios. Su relato no era solo el de una mujer que había sido traicionada por su entorno. Era el de millones que habían sido relegados al silencio dentro de sus propias familias. En cada charla, Courtney leía un fragmento del diario de Holly, ese donde ella escribía así: alguna vez alguien me recuerda, ojalá no sea por lo que tuve que soportar, sino por lo que pude inspirar, sin darme cuenta. Esas palabras cerraban siempre con aplausos de pie. Pero más que el reconocimiento, lo que le importaba a Courtney era ver a las personas llorar, a sentir, abrazarse al final de cada evento. Sabía que algo se estaba transformando. Mientras tanto, Travis y Stella desaparecieron del mapa público. Se supo que Travis vendió su coche, dejó su empleo y se mudó a un apartamento pequeño en las afueras. Stella enfrentaba cargos por fraude en una empresa donde había falsificado documentos internos. Ninguno intentó contactar a Courtney nuevamente. El peso de sus propios actos había comenzado a caerles encima, lentamente, como una consecuencia inevitable. Lo irónico es que ambos empezaron a experimentar justo lo que Holly había anticipado en aquella frase final: el olvido. Amigos que se alejaban, puertas que no se abrían, cumpleaños pasados en blanco. La vida, de alguna forma, les estaba enseñando lo que se siente ser dejado de lado cuando más se necesita compañía. Courtney nunca se alegró del sufrimiento ajeno, pero tampoco sentía culpa. Había hecho todo lo posible por mantener un vínculo, por preservar el respeto dentro de una familia que nunca la consideró parte real de ella. Ahora, por primera vez, sentía que tenía una identidad propia. No era la esposa de Travis, ni la nuera de Holly. Era Courtney Walsh, fundadora de Holly Haven, escritora, mujer libre. Empezó a tomarse espacios para sí misma, algo que nunca había hecho. Viajes cortos, caminatas por la costa,
tardes en librerías donde pasaba horas sin mirar el reloj. Era como si recién entonces empezara a habitar su propia vida, sin miedo a ocupar espacio, sin miedo a existir. El chalet se mantenía lleno de vida. Las paredes que antes guardaban el eco del abandono, ahora resonaban con risas, con historias, con canciones. Había una pared especial donde Courtney colgó fotos de los visitantes frecuentes, con sus nombres bordados en pequeñas etiquetas de tela. Al centro, colocó una imagen de Holly, sonriendo, tomada durante uno de los pocos almuerzos que compartieron las dos solas en vida. Debajo, una frase escrita a mano: gracias por no dejarme sola. Ahora somos más. Ese rincón se volvió un lugar sagrado para muchos. Courtney no necesitaba explicar lo que significaba. Bastaba ver cómo la gente se detenía allí, en silencio, como si entendieran que estaban honrando a alguien que, aún en su ausencia, seguía sembrando. Con el paso de los meses, Courtney empezó a recibir cartas de adultos mayores que leían su libro y sentían que, por fin, alguien había dicho en voz alta lo que ellos llevaban años callando. Algunos contaban que sus hijos no los visitaban desde hacía años. Otros, que los cuidadores los trataban con indiferencia o que simplemente eran invisibles para el mundo. Courtney respondía a cada carta con esmero. No usaba respuestas genéricas ni delegaba en asistentes. Para ella, cada historia era y merecía ser escuchada con la misma atención que había puesto en los diarios de Holly. La empatía que había desarrollado no era algo nuevo, pero ahora tenía una dirección clara, una causa. En una entrevista para una revista, le preguntaron qué había sentido al recibir la herencia y ser rechazada por su propio esposo. Courtney se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sentí que, por fin, alguien me vio. Que alguien dijo: tú importas. No fue una respuesta adornada, ni estratégica, fue honesta. Esa frase se volvió viral, apareciendo en redes sociales, carteles y hasta murales callejeros. Tú importas se convirtió en el lema no oficial de Holly's Haven, y también en una especie de consigna para quienes, como Courtney, habían vivido demasiado tiempo en segundo plano. Nadie esperaba que una mujer silenciosa, relegada y olvidada se convirtiera en una voz para tantos. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Un año después de la muerte de Holly, Courtney organizó un evento especial en el chalet para conmemorar su vida. No lo llamó homenaje, ni misa, ni ceremonia. Lo llamó mesa llena. Y el único requisito para asistir era traer una historia sobre alguien que haya marcado tu vida, aunque ya no esté. El salón principal se llenó de personas con retratos, cartas, diarios, objetos simples cargados de memoria. No había un guión. Cada quien tomaba la palabra cuando lo sentía y compartía desde el corazón. Courtney fue la última en hablar. Mostró el Sabra original con la carta y la llave, y leyó en voz alta la frase que había iniciado. Algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos. Pero todos, sin excepción, entendieron que lo que habían vivido ese día era algo más profundo que un simple acto simbólico. Era la reivindicación de los olvidados. Después del evento, muchos se quedaron limpiando, ordenando, como si no quisieran que ese día terminara. Una mujer de unos 70 años se le acercó a Courtney y le dijo: tu suegra tenía razón. A veces no es la sangre la que te salva, es la mirada de quien sí se queda. Courtney no supo qué responder, solo la abrazó, y en ese gesto sintió algo que ya no era tristeza, ni rabia, ni nostalgia. Era gratitud, no por todo lo que había pasado, sino por haber tenido el coraje de no mirar hacia otro lado, por haber sostenido esa mano en el hospital, por haber abierto ese sobre, por haber tomado una historia rota y convertirla en una red de apoyo que, ahora, tocaba vidas mucho más allá de la suya. Lo que más impresionaba a quienes conocían la historia completa era cómo Courtney había logrado reconstruirse sin necesidad de venganza ni escándalos. Nunca respondió públicamente a las acusaciones de Stella, nunca expuso los detalles más dolorosos de su matrimonio con Travis. Simplemente dejó que los hechos hablaran. A veces, cuando la prensa intentaba obtener declaraciones más escabrosas, ella se limitaba a decir: no estoy aquí para hablar de ellos. Estoy aquí por quienes todavía esperan que alguien les pregunte cómo están. Esa frase,
dicha con serenidad y sin amargura, desarmaba cualquier intento de morbo, porque lo cierto es que Courtney ya no vivía para reparar su pasado, sino para iluminar el presente de otros. En la intimidad, aún tenía días difíciles. Había noches en las que el silencio de la casa era tan profundo que dolía. A veces soñaba con el hospital, con la mano de Holly en la suya, con los pitidos del monitor, apagándose poco a poco, pero ya no se despertaba. Connie se levantaba, se servía un té, miraba por la ventana del chalet y pensaba, no estoy sola, porque no lo estaba. Holly's Haven seguía creciendo. Nuevos voluntarios llegaban cada semana. Personas jóvenes ofrecían clases, talleres, incluso asesoría tecnológica para los adultos mayores. Lo que nació de un abandono, ahora era hogar para muchos. Y eso, pensaba Courtney, era lo más parecido al amor real que había conocido en su vida. Un día, Courtney recibió una carta manuscrita sin remitente. Al abrirla, reconoció la caligrafía. Apenas leyó las primeras líneas. Era de Travis. No pedía perdón, no intentaba justificar nada, solo decía que había leído el libro, que lo había visto en una vitrina del aeropuerto y que por primera vez entendía lo que significaba haber sido un hijo ausente. Decía que no quería nada, que no esperaba respuesta, pero que sentía la necesidad de escribirlo. Courtney leyó la carta con calma. No lloró, tampoco se sintió liberada. Solo comprendió que Travis también estaba, en su propia manera distorsionada, enfrentando su espejo. No respondió. Guardó la carta en una caja junto con los diarios de Holly. No por nostalgia, sino como registro de que hasta las personas más ciegas pueden, un día, intentar abrir los ojos. En el segundo aniversario del fallecimiento de Holly, Courtney escribió una entrada especial en el sitio web de Holly's Haven. No era un tributo solemne, sino una reflexión simple, honesta. Gracias por confiar en mí cuando ni yo confiaba en mí misma. Gracias por mostrarme que hay silencios que hablan más fuerte que cualquier grito. No voy a fallarte. La publicación se llenó de comentarios de personas que nunca la habían visto en persona, pero que sentían que su historia les había dado valor para tomar decisiones, salir de relaciones dañinas o simplemente hablar con sus padres antes de que fuera demasiado tarde. Courtney no buscaba ser un ejemplo, solo quería ser útil, y en ese deseo encontró lo que nunca pensó que tendría: paz. Con el tiempo, Holly's Haven comenzó a colaborar con otras organizaciones, expandiendo su modelo a otras ciudades. Lo que había empezado como un pequeño centro en un chalet olvidado, ahora inspiraba proyectos en distintos estados del país. Courtney viajaba menos, pero cada vez que visitaba una nueva sede y veía a personas mayores sonriendo, participando, siendo escuchadas, sentía que la vida le estaba devolviendo algo que nunca supo que merecían sentido. Nunca quiso hijos, pero en esos rostros encontraba una forma distinta de maternidad, una presencia que cuidaba, protegía, abrazaba. La herencia que Holly le había dejado iba mucho más allá de lo material. Era una responsabilidad emocional que ella había aceptado sin saberlo. El día que se quedó en esa habitación de hospital cuando nadie más quiso estar, en una charla íntima con un grupo de voluntarias jóvenes, una de ellas le preguntó si se arrepentía de algo. Courtney pensó unos segundos antes de responder. Me arrepiento de no haberme ido antes de esa casa, de ese matrimonio. Me arrepiento de haber callado tanto, de haber aceptado migajas como si fueran amor, pero también entiendo que, sin ese camino, nunca habría llegado hasta aquí. Así que el arrepentimiento no me detiene. Me recuerda quién fui, para no volver a hacerlo. Las jóvenes la miraron en silencio, con respeto, pero también con admiración. Courtney no se veía como alguien fuerte, solo como alguien que se había cansado de sentirse invisible y que un día, por fin, decidió abrir una carta y nunca más cerrarse a sí misma. Hoy, si alguien le pregunta a Courtney quién fue Holly, no responde diciendo mi suegra. Dice la mujer que me vio cuando nadie más lo hizo, Anne, y esa frase lo resume todo. Holly no fue perfecta, cometió errores, cargó con silencios que le costaron demasiado, pero tuvo la lucidez y el coraje de dejar un acto final que cambió vidas. No con gritos ni escándalos, sino con una carta, una llave, y la decisión firme de confiar en alguien que sí estuvo ahí cuando más la necesitaba.
Courtney honra esa confianza cada día, no con homenajes grandiosos, sino con detalles cotidianos. Una taza de té compartida, una llamada a tiempo, una silla vacía que nunca se deja sin nombre. En ese mundo pequeño y verdadero, Holly vive, y aunque el pasado nunca desaparece del todo, Courtney aprendió a convivir con él sin que le pese. No necesita perdón de nadie, ni reconciliaciones forzadas. Encontró algo mucho más poderoso en la certeza de que puede transformar el abandono en presencia, la tristeza en impulso, la soledad en red. Su historia no es la de una herencia ganada, es la de un legado elegido, porque, al final, no fue la carta lo que la salvó, fue la decisión de abrirla, de enfrentarse a todo lo que venía detrás, y de no cerrar nunca más esa puerta.